La biología tiene una norma muy simple. Todo lo que está vivo envejece, todo lo que está vivo muere. Todo lo que está vivo necesita oxígeno, agua, temperatura compatible y un cuerpo entero para poder funcionar. Esa es la regla. Y se cumple en el 99,9% de los seres vivos del planeta. Pero existen 5 criaturas que no la cumplen. 5 que rompen al menos una de esas leyes. Y una de ellas, la última, podría enseñarnos a saltarnos a nosotros la regla más importante de todas: el morir. Antes de meternos en el tema, hay algo que tienes que entender. La biología, durante más de 200 años, ha definido la vida con 5 condiciones básicas: crecer, reproducirse, responder al entorno, mantener tu cuerpo estable y consumir energía. Si un organismo cumple las 5, está vivo. Si falla en una, no lo está. Esa es la regla que se enseña en cualquier libro de biología del instituto. Las 5 criaturas que vas a conocer ahora, en algún momento de su vida, dejan de cumplir alguna de esas condiciones y siguen siendo técnicamente organismos vivos. Empezamos por el menos extraño, que ya es bastante. Mide medio milímetro, tiene 8 patas, una cara que parece un oso de peluche visto al microscopio. Lo llaman oso de agua y vive en cualquier sitio donde haya un poco de humedad. En el musgo del parque de tu barrio, en la Antártida, en las fumarolas del fondo del océano. En septiembre del 2007, la Agencia Espacial Europea lanzó una misión llamada Photon M3. Dentro de la cápsula había un experimento sencillo: miles de tartígrados pegados a una placa metálica que se expondría durante 10 días al vacío directo del espacio, sin traje, sin oxígeno, a menos 262 grados, con la radiación ultravioleta del sol golpeándolos sin filtro de atmósfera. Cuando la cápsula volvió a la Tierra y los biólogos abrieron las placas, esperaban encontrar tartígrados muertos. Lo que encontraron fue otra cosa. La mayoría de ellos volvieron a moverse en cuestión de minutos al rehidratarlos. Algunos incluso pusieron huevos que eclosionaron con normalidad. Lo que hace el tartígrado para sobrevivir tiene nombre. Se llama criptobiosis. Cuando las condiciones se vuelven imposibles, el animal expulsa casi toda agua de su cuerpo, se encoge sobre sí mismo y entra en un estado en donde su metabolismo cae a 0,01%. Técnicamente, durante esas horas o años, deja de cumplir una de las 5 reglas básicas de la vida. No consume energía, no responde al entorno, no crece, no se reproduce, no está, según la definición clásica de lo que es estar vivo. Y sin embargo, cuando lo mojas, vuelve. Se han encontrado tartígrados que pasaron 30 años en estado criptobiótico y revivieron. Algunos científicos sospechan que podrían aguantar siglos. Pero este no es el único animal diminuto con esas características. 1956, Estados Unidos. Un laboratorio de la industria alimentaria está probando un método nuevo para esterilizar la carne enlatada. Lo que hace es bombardear las latas con dosis masivas de radiación gamma suficientes. Calculan los técnicos para destruir cualquier ser vivo conocido, cualquier bacteria, cualquier virus y cualquier hongo. Y sin embargo, las latas siguen estropeándose. Hay algo dentro que sigue activo, algo que sobrevive a una dosis de radiación 15.000 veces superior a la que mataría a un ser humano. Cuando los microbiólogos aíslan al culpable, descubren una bacteria que nadie había clasificado antes. La llamarán Deinococcus radiodurans. Y entre los científicos, ya en los años 60, se ganará otro nombre, como Conan, la bacteria. Para entender lo que esta bacteria hace falta saber cómo la radiación mata. La radiación gamma destroza el ADN, lo rompe en cientos de fragmentos. Para la mayoría de los seres vivos es una sentencia de muerte. El cuerpo no puede reparar tantos daños a la vez y la célula muere. Pero esta bacteria hace algo distinto. Tras recibir una dosis letal, su ADN queda hecho pedazos, y entonces, en cuestión de horas, la bacteria empieza a reensamblarlo, pieza por pieza, hasta reconstruir su genoma completo. En menos de 24 horas vuelve a ser una célula sana, funcional, lista para divertirse como si nada hubiera pasado. Se han encontrado colonias activas dentro de reactores nucleares de Chernóbil, dentro de los tanques de residuos radiactivos, en el polvo de las cámaras experimentales selladas. No solo sobrevive, sino que también prospera. El tartígrado aguanta, el Deinococcus se reconstruye, pero la siguiente criatura hace algo mucho más raro todavía. La planaria, el animal que recuerda sin cerebro. Si recoges una planaria, un gusano plano de unos 2 centímetros que vive en los riachuelos, y lo cortas en dos, no ocurre lo que esperarías, no muere.
La mitad con cabeza regenera una cola nueva, y la mitad con cola regenera una cabeza nueva, con cerebro, con ojos, con un sistema nervioso completo. Donde había una planaria, ahora hay dos. Si la cortas en 4 trozos, salen 4 planarias. En 1898, un biólogo llamado Thomas Hunt Morgan publicó un experimento en donde cortó una sola planaria en 269 trozos y obtuvo 269 planarias enteras. Pero la rareza de verdad llegó en 2013. Un equipo de la Universidad de Tufts en Massachusetts, dirigido por el biólogo Michael Levin, hizo algo más sutil. Entrenó a un grupo de planarias para superar un laberinto sencillo. Tardaron días en aprenderlo. Cuando ya lo dominaban, les cortó la cabeza. La cabeza con todo el cerebro se desechó. Lo que quedaba era el resto del cuerpo sin neuronas, sin sistema nervioso central, sin memoria, en teoría, porque la memoria, según todo lo que la biología nos ha enseñado hasta entonces, reside en el cerebro, ¿o no? A pocos días, el resto del cuerpo regeneró una cabeza nueva, con un cerebro nuevo, fabricado desde cero. Levin metió a esas planarias regeneradas en el mismo laberinto y resolvieron el laberinto más rápido que las planarias que nunca lo habían visto. Las planarias decapitadas recordaban lo que habían aprendido antes de la decapitación, pero su cerebro era totalmente nuevo, físicamente nuevo. Las neuronas que habían aprendido el laberinto ya no estaban, habían sido descartadas. El experimento se replicó. La memoria estaba codificada en algún lugar fuera del cerebro, en el cuerpo, en los tejidos. Nadie todavía hoy sabe exactamente dónde ni cómo. Y si la memoria de un ser vivo puede estar fuera de su cerebro, eso plantea una pregunta incómoda. ¿Dónde está realmente la tuya? En las aguas del Mediterráneo, del Caribe y del Pacífico vive una criatura del tamaño de una uña, una medusa translúcida casi invisible llamada Turritopsis dorni. La descubrieron los biólogos italianos en los años 80 y tardaron 2 décadas en aceptar lo que veían bajo el microscopio. Esta medusa, cuando llega al final de su vida o sufre algún daño grave, no muere. Hace algo que ningún otro animal complejo del planeta puede hacer. Vuelve atrás. Su cuerpo entero, sus tentáculos, sus órganos, sus células adultas regresan a un estado anterior de su desarrollo. Es como si un humano de 80 años decidiera ante la cercanía de la muerte volver a ser un bebé, y desde ese bebé volver a crecer, y al llegar a viejo volver a empezar. En el laboratorio se ha documentado el mismo individuo haciendo este ciclo más de 10 veces consecutivas, sin envejecer, sin morir, sin que las células acumulen los daños que en cualquier otro ser vivo se traducen en deterioro y en muerte. El proceso tiene un nombre técnico. Se llama transdiferenciación celular. Las células adultas especializadas vuelven a convertirse en células madres indiferenciadas y desde allí pueden transformarse en cualquier otro tipo de célula. Es exactamente el sueño dorado de la medicina regenerativa. Si un día consiguiéramos hacer esa transdiferenciación celular en humanos, podríamos regenerar corazones dañados, médulas espinales rotas, neuronas perdidas por Alzheimer. Y esta medusa lo hace de forma natural, cada vez que lo necesita sin envejecer. La biología la clasifica como una criatura biológicamente inmortal conocida. Hasta ahora todos los animales que hemos visto han sido sorprendentes. Una bacteria que se reconstruye, un gusano que recuerda sin cerebro, una medusa que no se mueve. Suena ya bastante romper esas reglas. Pero hay una última criatura, una que es un mamífero, como tú. Una que comparte un porcentaje altísimo de tu ADN, una que en teoría no debería poder hacer lo que hace, y la ciencia en 2024 descubrió por qué. La rata topo desnuda, el mamífero que no envejece. En las llanuras secas del este de África, bajo el suelo vive una colonia subterránea formada por hasta 300 individuos. Son ciegos, no tienen pelo y su piel rosada arrugada parece ser un calcetín viejo. Pesan aproximadamente 30 gramos y son la criatura más extraña que tu propia rama del árbol evolutivo, la de los mamíferos, ha producido. Se llama Heterocephalus glaber, en español rata topo desnuda, pero su nombre coloquial es lo de menos. Lo que importa es lo que rompe. Empecemos por lo más simple. Un ratón de campo de tamaño parecido vive entre 2 y 3 años. La rata topo desnuda vive hasta 37 años. En proporción a su tamaño, es el mamífero más longevo conocido, inclusive más que los humanos. Eso en biología no debería ocurrir. Existe una ley llamada la Ley de Gompertz, formulada en 1825,
que describe cómo envejecemos. Dice que a partir de cierta edad, la probabilidad de que un mamífero muera se duplica cada cierto número de años. Todos los mamíferos estudiados hasta el momento la cumplen. Los humanos, los perros, las ballenas, los elefantes, todos. Y este tipo de rata no. A los 30 años su probabilidad de morir es prácticamente la misma que tenía a los 2. No envejece. Al menos no como los demás mamíferos. Sus telómeros, los extremos de los cromosomas, que en los humanos se acortan con cada división celular y son una de las causas del envejecimiento prácticamente que no se acortan en ella. Pero la longevidad es solo el principio. Esta rata es además casi totalmente inmune al cáncer. En 40 años de estudio continuo sobre colonias de miles de ejemplares, se han documentado menos de 10 casos confirmados de cáncer. En cualquier otra especie de mamíferos esperaría cientos. Sus células producen una forma especial de ácido hialurónico de peso molecular muy alto que rodea las células e impide que se amontonen unas sobre otras. Y sin amontonamiento no hay tumor. Hay más. La rata topo desnuda no siente dolor por ácido. Si le pones limón en la piel, no reacciona. Sus neuronas sensoriales carecen del receptor que en el resto de mamíferos transmite ese tipo de señal. Y tampoco siente dolor por capsaicina, el compuesto que pica en las guindillas. Y la rareza más extrema, cuando el aire dentro de sus túneles subterráneos se acaba, cuando la concentración de oxígeno baja a niveles que matarían a un ratón normal en menos de un minuto, la rata topo desnuda hace algo que ningún otro mamífero del planeta puede hacer. Su metabolismo cambia. Sus células dejan de quemar glucosa como combustible y empiezan a quemar fructuosa, como las plantas. Pueden aguantar 18 minutos sin respirar nada de oxígeno y volver a respirar después con normalidad, sin secuelas neurológicas, sin daño orgánico. Cada una de esas anomalías por sí sola sería un hallazgo extraordinario. Las 5 juntas en un solo mamífero son lo más cercano a un superviviente biológico que la naturaleza ha producido. En 2024, un equipo del Instituto de Investigación del Buck en California publicó los resultados de una década de trabajo aislando los compuestos exactos que protegen a la rata topo desnuda del envejecimiento y del cáncer. Identificaron al menos 12 mecanismos distintos. Algunos de ellos, en pruebas preliminares con células humanas, han demostrado resultados prometedores. Hay ensayos en fases preclínicas explorando si esos mecanismos podrían trasladarse parcialmente a tratamientos humanos contra el envejecimiento. No estamos hablando de una fuente de la juventud, no estamos hablando de la inmortalidad humana. Estamos hablando de que, por primera vez, la biología tiene un modelo vivo real observable, de cómo un mamífero puede vivir mucho más sin enfermar, y de que ese modelo está empezando a entregar pistas concretas para nosotros. La rata topo desnuda lleva 30 millones de años evolucionando en sus túneles oscuros, y mientras nosotros en la superficie llevamos siglos preguntándonos cómo se vive más, ella sin darse cuenta lleva 30 millones de años respondiéndonos esa pregunta. 5 criaturas. Un animal microscópico que sobrevive al espacio, una bacteria que se reconstruye desde sus pedazos, un gusano que recuerda sin cerebro, una medusa que rebobina su edad, y un mamífero que en 30 años sigue sin envejecer. Cada una de ellas en algún momento deja de cumplir alguna de las 5 reglas básicas que la biología usó 200 años para definir lo que es estar vivo. Y sin embargo, las 5 están perfectamente vivas. Las 5 están aquí. La pregunta que dejan abierta no es si la biología se equivoca. La biología no se equivoca, simplemente avanza. Y cada una de esas criaturas la obliga a reescribir un capítulo. La pregunta es otra: ¿hasta dónde llegan los límites de la vida? Porque si una bacteria puede reconstruir su ADN, si un gusano puede recordar sin cerebro, si una medusa no puede morir nunca, y si un mamífero puede vivir 40 años sin un solo tumor, entonces lo que la mayoría damos por inevitable es nuestro propio cuerpo. Quizá no lo sea tanto, quizá los límites que llevamos siglos aceptando son los límites que conocemos hoy. Si este video te ha hecho dudar de lo que creías saber hasta ahora sobre la vida, suscríbete, aquí vamos a por el siguiente misterio.